Bueno, saludo a todos los que no saludé personalmente porque no los había visto, y vamos a comenzar de nuestra unidad 2, la clase 2. Me dice que la conexión a internet es inestable, yo no entiendo por qué. Bueno, veremos. Entonces, la vez pasada nosotros habíamos quedado en un tema, así que lo incorporé a esta clase de hoy, y teníamos que trabajar el tema de las dimensiones del currículo. Habíamos comenzado a ver el currículo en la universidad, ¿no? La educación superior en general. En cuanto a las dimensiones, dijimos que estas eran las que íbamos a trabajar. El alcance que tiene el currículo, la secuencia que se tiene que presentar, la necesaria continuidad que tiene que haber en todos los el transcurso del proyecto de formación, la necesidad de integrar, de salvar todas las fragmentaciones que suele haber, la articulación que tiene que haber entre distintos aspectos, la necesidad de equilibrio en la formación, la complejidad que necesariamente tiene un currículo universitario y la flexibilidad que nosotros necesitamos otorgar. Así que vamos a comenzar con el alcance. Algo de esto nosotros vimos ya la vez pasada. Habíamos dicho que en términos de alcance teníamos que hacer una opción. En principio, si extensión o profundidad, porque de eso depende la cantidad de contenido que vamos a enseñar y la profundidad con los cuales los vamos a enseñar. Por eso, cuando aparece el problema de la extensión, tenemos que medir la extensión, a ver si es más grande o más pequeña. Por ejemplo, acá tenemos una situación en la cual lo que se ve es una gran extensión, lo cual implica que no son muchos los detalles que se podrán estudiar, pero la extensión es grande. En cambio acá tenemos una extensión mucho más pequeña en donde lo que resaltan son precisamente los detalles. Cada vez que tratamos temas, problemas, tenemos esas opciones. O vamos a trabajar en extensión con una gran cantidad de contenido, o vamos a trabajar en profundidad, en donde nosotros vamos a dedicar más tiempo a algunos pocos contenidos, los vamos a trabajar en profundidad, pero lo cual va a implicar que los vamos a tener que seleccionar. Entonces, la opción entre mostrar gran cantidad de contenidos, no demasiado analíticamente, o verlos analíticamente y dedicar nuestro tiempo específicamente a unos pocos, implica esa opción, como digo, esa selección terrible entre mucho, poco, en profundidad, superficial. Eso es una complicación tremenda que todos los profesores tenemos y en la cual tenemos que hacer opciones, no tenemos más remedio. Por ejemplo, voy a correr esto acá. En cuanto a la secuencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un orden. Nosotros habíamos dicho el currículo, el plan de estudios, la primera definición era una secuencia organizada de contenidos, etc. Secuencia organizada. Siempre el trayecto de formación se da a lo largo del tiempo. Por lo tanto, plantea problemas de cuáles son las secuencias que vamos a elegir. Por ejemplo, una relación de desarrollo vertical de temas y problemas y de formación de capacidades y competencias. Vertical en el tiempo. Entonces, ¿qué lógica se sigue? ¿Por qué elegimos una secuencia y no otra? Elegimos la de las disciplinas, la de la profesión, la de la formación. Bueno, ese es un tema, porque la de las disciplinas implica que hay una tradición respecto de a qué se llama, por ejemplo, análisis 1, análisis 2, análisis 3, o historia de tal época, historia de tal otra época, con una secuencia cronológica. ¿Qué lógica seguimos? ¿Esa es la de las disciplinas? ¿O nos preocupamos por la lógica de la profesión? Porque formando a un profesional, nosotros sabemos que hay ciertos problemas que se van planteando a lo largo del tiempo, de lo más simples a lo más complejos, y entonces optamos por partir de problemas simples para llegar a problemas más profesionales, más complejos. O vamos a seguir la de la formación, es decir, porque pedagógicamente llegamos a la conclusión de que eso es lo que facilita el aprendizaje de los alumnos. Entonces, justamente, si vamos a optar por algún tipo de secuencia, yo voy a mencionar estas secuencias que suelen ser las más
usadas en los programas, en los planes, en pedagogía. Hacerlo, por ejemplo, en relación con los conocimientos previos que tiene el alumno. Habíamos visto que el alumno siempre llega con algunos conocimientos. Entonces, ¿partimos de lo que ya sabe, de lo que ya había aprendido y seguimos adelante? O, por el contrario, vamos del todo a la parte de, por ejemplo, un problema sumamente complejo, con muchos componentes, que abarca una gran cantidad de contenidos, para ir paso a paso a analizar cada una de las partes que lo componen. O al revés, vamos de algunas de las partes que podría ser que tuvieran que ver con conocimientos previos de los alumnos, por ejemplo, para luego reconstituir un todo. O vamos a ir por inducción, es decir, vamos a partir de casos particulares, por ejemplo, o incluso individuales, para ir luego comparándolos, trabajándolos, para llegar a una generalización, que podría ser en algunas disciplinas leyes. O vamos a ir por reducción, partiendo de los todos, las leyes, y vamos a ir infiriendo qué ocurre con los casos particulares, de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Vamos a seguir un orden cronológico, como decía, por ejemplo, en historia, la discusión se ha dado. Lo clásico ha sido enseñar de manera hacia el futuro, de lo más antiguo a lo más nuevo. O retro, como en la Escuela de los Anales, en la enseñanza de la historia, de los anales de la Escuela Francesa de los Anales, que proponen en realidad enseñar la historia retroactivamente. Retroactivamente, ¿qué quiere decir? Que en lugar de hacerlo proactivamente de hoy, o de lo más viejo a lo más nuevo, hacerlo desde hoy hacia atrás, es decir, ir del presente al pasado. O también, por ejemplo, por análisis de actividad, en donde tomamos un todo, que es un conjunto de actividades, y entonces vamos separándolas, subdividiéndolas en componentes de actividad. En fin, hay muchas opciones posibles, y no es lo mismo enseñar de una manera o de otra. Así que este es un tema, el de las dimensiones, que todo diseñador curricular en realidad debe analizar con cuidado y tiene que elegirlo. No siempre en todas las disciplinas se elige exactamente lo mismo. De lo cercano a lo lejano, por ejemplo, es una manera en que se han resuelto muchos de los currículos escolares, de la escuela primaria sobre todo, y en algunas disciplinas de la escuela secundaria también. Así que, como digo, es un tema, el de la secuencia es un tema sumamente delicado, difícil de resolver en el diseño curricular, pero necesariamente debe hacerse alguna opción. Así que, bueno, puede ser una combinación, por ejemplo, del todo a la parte y luego la reconstitución del todo. No podríamos dejar de lado que tenemos que tener en cuenta los conocimientos que ya traen los estudiantes, y entonces ir de conocimientos previos a conocimientos nuevos, etcétera. O seguir un orden cronológico, porque puede ser que estemos enseñando historia de la ciencia, por ejemplo, y entonces optamos por seguir un orden cronológico proactivo, es decir, de lo pasado a lo presente. En fin, las opciones, como digo, son muchas porque además pueden ser combinadas. Otra dimensión que tenemos que tener en cuenta es la continuidad. La continuidad. Digo, no podemos enseñar por fragmentos, no podemos enseñar con saltos. Es absolutamente indispensable que los alumnos, cuando están trabajando una cosa, la relacionen con otras cosas y sigan adelante. Y no, como digo, no haya lagunas. Eso es lo que realmente hay que evitar. Y para eso hay que hacer redundancia en contenidos temáticos, es decir, repetición. Y en el uso de habilidades también, en donde se amplía lo anterior. Partimos de lo anterior, pero lo ampliamos. Se impide la fragmentación. Se estimula el establecimiento de relaciones de lo pasado con el presente, de lo presente con lo presente en otro aspecto, y también de lo presente y lo pasado con el futuro. Se transfieren entonces aprendizajes previos a resolución de nuevos problemas y nuevas situaciones.
pero tratando siempre de establecer relaciones. Acá el tema es ese, establecer continuamente relaciones entre lo que se sabe y lo que nuevo que se aprende, entre lo que remotamente se aprendió y es necesario evocar, y entre los problemas que aparecerán en el futuro, haciendo una referencia también a que lo presente nos va a ayudar a comprender mejor lo futuro. Otra dimensión que tenemos que tener en cuenta es la integración, relacionada precisamente con lo que acabamos de mencionar, evitar la fragmentación. Quiere decir que cosas diferentes tienen que lograr ser relacionadas, de manera que no queden como fragmentos aislados. Asignaturas independientes, por ejemplo, por su división de disciplinas, esto es una cuestión que afecta terriblemente la integración. Esto es lo que hay que evitar. Tomar una disciplina y dividirla en partes y enseñar esas partes separadamente, no relacionando una con lo que ya se ha visto o con lo que va a ser visto, está mal. Ahí quedan esos espacios sin relacionar y que pierden significado. Por eso, una solución es trabajar, por ejemplo, con áreas de disciplinas afines, en donde el área tiene aspectos comunes y se trata de integrar las distintas disciplinas en una sola área, como puede ser relacionar las disciplinas de ciencias sociales o las disciplinas de las ciencias naturales, en donde, por ejemplo, biología, física y química se pueden plantear a partir de algunos problemas al menos en común relacionándolas. Por eso digo, enseñar por áreas o enseñar por asignaturas independientes, disciplinas independientes que no se relacionan entre sí, bueno, esa es una de las opciones que tienen los diseñadores. O, en lugar de disciplinas afines, ampliar el campo, y entonces tomar, por ejemplo, áreas multidisciplinarias, en donde relacionamos, por ejemplo, lengua, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales y humanidades. Entonces planteamos temas que pueden ser vistos en conjunto con aportes de las distintas disciplinas. O áreas interdisciplinarias, en donde, bueno, se han terminado estas conjunciones de dos disciplinas o de más de dos disciplinas. Han terminado a veces configurando una interdisciplina que si al principio es multidisciplinaria porque quedan separadas, a pesar de que hay aportes de todas, quedan separadas, una aporta, la otra aporta, pero se las reconoce como diferentes. Cuando aparecen las interdisciplinas, de a poco, a lo largo del tiempo, van terminando conjuntándose, podríamos decir, maridándose, de tal manera que, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, físico-química, en donde ya no se trata de aportar algo a la física y aportar algo a la química, porque en realidad se ha conformado como una única disciplina con problemas propios, con aportes propios, hechos desde esta conjunción que se ha ido construyendo primero a lo largo del tiempo hasta que se fusionaron las dos en una sola disciplina. Hay otros casos que vamos a ir mencionando también. Otra dimensión que tenemos que tener en cuenta, que no podemos dejar de lado, es que siempre, cuando hablamos de currículo, no hablamos de un currículo simple. Siempre estamos hablando de un currículo complejo. Porque ya sea por la diversidad de tipos de conocimiento que queremos que los estudiantes aprendan, por la diversidad de modalidades con las cuales son enseñados los currículos, por la diversidad de disciplinas que se enseñan en los currículos, etcétera, etcétera. Así que podemos mencionar muchísimas cosas por la diversidad de aportes culturales, sociales, económicos, políticos que se hacen en el diseño de un currículo. Necesariamente hay que verlo como una cosa muy compleja. Y no hay que procurar simplificarlo, porque no sirve simplificarlo. Por eso decimos, el currículo no es estático, no es lineal, no es el producto de la simplificación de procesos de formación que por definición son integrales y hay que verlos como integrales, es decir, como complejidades. Procura relacionar el currículo de modo inteligente y significativo la teoría y la práctica. Ya esta relación es difícil de lograr.
y fundamentar las decisiones que se toman en el currículo prescripto y en el currículo en acción, es decir, en el currículo enseñado, aun cuando sean cambiantes e incluso contradictorias en apariencia. Pueden aparecer en apariencia futuras, como digo, pueden ser cambiantes porque cambian a lo largo del tiempo y cambian en el transcurso de la formación del estudiante también. Como digo, pueden ser contradictorias en apariencia, y en esto no hay que asustarse. Pueden ser mensajes diferentes. Las interacciones entre los diversos diferencias. Sabemos que no es lo mismo enseñar, por ejemplo, una disciplina, un sistema axiomático, como puede ser la matemática, que enseñar una ciencia empírica, como puede ser la química. Así que las diferencias de conocimientos, de tipos de conocimiento, tienen que ser valorizadas. El hecho de que el alumno pueda trabajar con distintos tipos de conocimientos es importante también. Digo, se promueven las reflexiones sobre experiencias de aprendizaje que difieren entre sí de manera profunda. Y el alumno tiene que aprender a comparar esas experiencias. Acepta la diversidad de aspiraciones de los estudiantes. Hay estudiantes que aspiran a mucho, otros que no aspiran tanto, que nosotros tendríamos que acompañarlos en esta búsqueda para lograr que busquen lo mejor posible. No siempre a todos los estudiantes les gustan por igual todas las materias. A nosotros tampoco nos han gustado todas por igual. Preferíamos algunas. Algunas se familiarizaban más con nuestro modo de ver, con nuestro sentir, con nuestras aspiraciones en la vida. Bien, eso también debe ser respetado. Acepta la complejidad, acepta que los estudiantes son distintos y pueden tener aspiraciones, deseos distintos también. Hay múltiples determinantes de las acciones de formación. Y también, como sabemos, esto las hace sumamente complejas, porque no son solamente las acciones de un profesor que enseña, sino que nosotros somos muchos profesores que al mismo tiempo estamos enseñando y que en el curso de un proyecto de formación universitaria estamos en contacto con los estudiantes. Entonces digo, existen múltiples determinantes de las acciones. Unas, como vimos, eran las acciones de los docentes, otras las acciones de los propios estudiantes. Así como siempre tienen la sociedad, la cultura, los grupos sociales, los grupos de pares, la familia, tienen también influencia sobre la formación de los estudiantes. Y esto hace que haya una relativa imprevisibilidad de sus consecuencias. Digo relativa, bien, tendría que decir la necesaria imprevisibilidad de las consecuencias, porque nosotros podemos hacer una programación y proponernos lograr cierto tipo de aprendizajes en los estudiantes, pero la realidad es que es imprevisible que sean buenos. Y esto es un problema que tiene que ver con que las acciones sociales, y la enseñanza es una acción social, tiene siempre consecuencias imprevisibles. Bien. Entonces hemos visto distintas dimensiones del currículo. Todas ellas deben ser atendidas. Y otra cuestión que es fundamental en el diseño curricular es la elección de uno o una combinación de formatos curriculares. Acá estoy tratando de demostrar que los formatos en las construcciones pueden ser diversos, aun cuando todo consista quizás, por ejemplo, en ir de abajo hacia arriba, pero hay distintas maneras de ir de abajo hacia arriba. Y en la formación, en un currículo, evidentemente, podríamos tener opciones muy, muy diversas. Algunas de ellas vamos a ver. Vamos a ver a qué se denomina currículo por asignaturas, currículo en ciclos, currículo con bloques, currículo por columnas, currículo con abanico, currículo con base en problemas, currículo con base en proyectos y con base en competencias. Profesora, ahora, sí. Perdón, antes que pase a las estructuras, una duda. ¿Dónde ubicamos dentro de estas dimensiones del currículum la relación entre los contenidos de las disciplinas y el contexto? Porque usted habló en la complejidad de la relación, digamos, entre la acción de los estudiantes, la acción del docente y del grado de imprevisibilidad en el marco de lo social, cultural y político. Bueno, En la integración hablamos de la relación entre el contenido curricular y el contexto. Bueno, cuando estamos hablando justamente de la complejidad
cuando estamos pidiendo continuidad, cuando nos preguntamos cómo atender a estas cuestiones. Estamos hablando siempre del contexto. El estudiante nunca está fuera de un contexto. Bien. En verdad lo que tenemos siempre es una cierta heterogeneidad de contexto. La escuela, la universidad es un contexto, pero la familia es otro contexto. Nosotros vamos a hablar, hemos hablado también de tipos de currículum, ¿no es cierto? Y allí mencionamos las cuestiones de los contextos. Así que sí, el problema que siempre nos va a preocupar es justamente cuál es la relación con el contexto. Y el diseño curricular tiene que establecer algún tipo de correlación. Pero vamos a ir tocándolo, ¿eh? Vamos a ir tocándolo. Gracias. Pero decía que hoy vamos a ver asignatura, ciclos, bloques, columnas y abanico, y vamos a ver algo de problemas, con base en problemas, en proyectos, con base en competencias, pero estos temas sobre todo los vamos a ver más adelante, con más detalle y con más profundidad. Y también vamos a diferenciar entre lo que se denomina el currículo abierto y el currículo cerrado. El currículo cerrado es aquel en el cual el estudiante tiene ninguna o pocas, puede ser más cerrado o más abierto, o pocas opciones. Tiene pocos grados de libertad. En el currículo abierto tiene más grados de libertad, a veces muchos grados de libertad. Como digo, es un continuo del currículo cerrado al currículo abierto. Más cerrado o más abierto. También nos vamos a referir a ese tema. Y cuando hablamos de currículos abiertos, nos encontramos con una forma de administración del currículo, que es el currículo por créditos, que en principio se aplica a los currículos abiertos. ¿Por qué? Porque depende de las elecciones que hagan los estudiantes. Por eso, es un currículo abierto, porque en general se utilizan los créditos cuando hay distintas elecciones hechas por el estudiante que pueden tener que ver con asignaturas, con materias que han cursado, algunas de las cuales pueden ser optativas, por ejemplo, o electivas, pero también se asignan créditos a tipos de experiencias diferentes. Cuando las experiencias de los alumnos son diferentes, se justifica utilizar créditos. A ver, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Miren, el sistema de créditos se creó en 1880 en la Universidad de Harvard, cuando el entonces presidente de la Universidad de Harvard, que se llamaba Charles Eliot, hacía años que él era presidente de la universidad, una universidad que era muy tradicional y que tenía ya siglos de existencia. Había sido creada en 1536 hasta 1880, ya han pasado algunos siglos, y había tendido a tener, un currículo que durante unos siglos no había cambiado. Me parece mentira, pero no había cambiado. Cuando en 1880 a Eliot le ocurre que mira su universidad y dice, se ha convertido en una universidad rutinaria. Tenemos que mejorarla, tenemos que procurar los cambios en esta. Entonces toma una idea que no había sido de él, sino que ya otros habían intentado hacerlo, por ejemplo Benjamin Franklin en su universidad, pero lo que pasaba es que no había tenido éxito, no habían logrado instalarla. Entonces Eliot se propone instalar este sistema de créditos. ¿En qué consiste? Consiste en el tipo de reconocimiento que el alumno va a recibir respecto del tiempo de asistencia a clase. Entonces, los créditos que se otorgan, el reconocimiento que se hace de los estudios que ha hecho, se hace en términos de la cantidad de horas de clase con asistencia que ha tenido, siendo las horas teóricas con un valor doble que el de las horas prácticas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esto que se crea en la Universidad de Harvard, se crea lo que se llaman unidades Carnegie.
más tarde se llamaron unidades Carnegie, consisten en reconocerle al alumno un crédito por haber asistido a horas teóricas de clase durante nosotros tendríamos que decir semestre o cuatrimestre, 15 o 16 semanas. Una hora semanal de clase teórica durante 15 o 16 semanas se hicieron equivalentes a un crédito. En el caso de las horas prácticas, valían exactamente la mitad. Un crédito, 2 horas de trabajo práctico. Esas son las unidades cambio. Lo que pasó en ese momento es que Eliot dijo, esta universidad enseña a todos lo mismo, y esto, como él decía, ha terminado siendo rutinario para todos. Es mejor que los estudiantes elijan lo que van a estudiar y que los profesores elijan lo que van a enseñar. Es decir, que era un currículum abierto tanto desde el punto de vista del alumno como desde el punto de vista del profesor. Ahora, ¿por qué se podía plantear eso? Porque la formación que daba la universidad no era una formación profesional. La formación profesional se daba en universidades que tenían el modelo de las universidades de Bolonia, de París, en Europa occidental, en el continente europeo. Pero en el mundo anglosajón, la formación que se daba en las universidades era más bien la universidad, nosotros podríamos decir del gentleman, de la formación que implicaba una formación general, el desarrollo personal y una formación que se denominaba liberal. Esa formación no capacitaba para el trabajo, y eso hacía que no importaba mucho qué era lo que el estudiante aprendía. Por eso tenía esa libertad de poder elegir estudiar lo que él quería, y el profesor podía tener la libertad de elegir lo que iba a enseñar. Esa unidad de crédito, como sistema, se utilizó para definir el número total de créditos que el estudiante tenía que cubrir para obtener su diploma. El número total de créditos estaba dividido en los créditos que se asignaba a cada una de las materias, que como acabo de decirlo, dependían de la duración que tenían. Entonces, había algunas materias que tenían más duración que otras y había una diferencia de créditos. Lo que el estudiante tenía que hacer es reunir créditos, sumar créditos tomados de las distintas materias que él iba eligiendo. De 1880 al 1900, les quiero decir que este sistema se difundió enormemente entre muchas universidades, primero en Estados Unidos, pero después en el mundo. Así que todavía hoy nosotros nos encontramos con universidades que siguen exactamente el mismo camino, aún cuando ya no tienen el objetivo de formar en el desarrollo personal nada más, sino que lo hacen para formar profesiones, entendiendo que hay algunas asignaturas que pueden ser electivas o opcionales para los estudiantes. Por lo tanto, hay opciones que los estudiantes pueden tener relativas o a cursar, por ejemplo, en una secuencia determinada, de elegir las materias que van a cursar. Piensen ustedes que cuando los planes son por año, a ustedes les tocó alguna vez eso, que tuvieran que cursar, como en la escuela secundaria, todas las materias de un año determinado, y si no las aprobaban no podían pasar el año siguiente. Bueno, eso se flexibilizó un poco, diciendo que el estudiante que debía una sola materia podía cursar las materias del año siguiente, y después eso fue N-1. Y después fue N-2, porque se admitió que el estudiante debiera 2 materias de un año y pudiera cursarlas del año siguiente. Hasta que eso también fue sustituido por un régimen de correlatividades, en donde ya no están divididas las materias por año. Todavía tenemos universidades que tienen sus planes de estudios divididos por año, pero en general el sistema de cursada para los estudiantes es por correlatividades, así que se flexibiliza. En esos casos tiene sentido hablar de un currículo por créditos,
si es que el estudiante puede hacer opciones. No en el tema de las correlatividades, porque ahí no tiene sentido, pero sí cuando puede, por ejemplo, elegir materias o decidir, y esto también fue una flexibilización, que en lugar de cursar todas las materias de un año, va a cursar solo una o solo dos, con lo cual la duración de la carrera también es una opción para el estudiante. Son muchas las cuestiones que implican flexibilidad, y cuando esto implica que el estudiante puede hacer opciones, el régimen de créditos se justifica. Entonces, cuando en Europa se creó el Espacio Europeo de Educación Superior, a partir de lo que se llamó el Acuerdo de Bolonia, y eso a lo mejor ustedes lo han visto en un seminario, entonces los europeos decidieron hacerlo por un régimen de crédito, porque lo que ellos querían es que los estudiantes pasaran de universidad en universidad, de país en país. Por ejemplo, que un estudiante se recibiera como profesional después de haber pasado, por ejemplo, por universidades de 3 países diferentes. Pero para eso sí les servía mucho el currículo por créditos, porque no hacía falta que los planes de estudio fueran iguales en esos diferentes países. Lo que el estudiante se llevaba eran los créditos obtenidos en una universidad a otra universidad. En ese caso, el acuerdo que hicieron fue que la mitad de los planes de estudios iban a ser semejantes y la otra mitad iban a ser a elección de las propias universidades. Es decir, las universidades tenían libertad. El sistema de créditos les venía muy bien, pero observaron una cosa muy interesante, y es que había carreras que tenían una duración muy prolongada, como podía ser, por ejemplo, medicina, una carrera con muchas horas de asistencia obligatoria a clases, a trabajo, por ejemplo, en internados, etcétera, etcétera, lo cual implicaba sumar una gran cantidad de horas. Traducidas en créditos hubieran sido entonces muchos créditos, mientras había otras carreras que eran igualmente importantes y complejas y difíciles, como podían ser una de las carreras en el campo de las ciencias sociales, en donde en lugar de tener 6.000 o 7.000 horas de clase, podían tener, por ejemplo, 3.000 y aún un poco menos de 3.000. ¿Por qué? Porque en unas había muchas horas de laboratorio, de talleres o de asistencia, por ejemplo, de trabajo asistencial. Mientras en las otras había muchas horas de trabajo independiente, en la biblioteca, de estudio independiente o de investigación en archivos. Y eso hacía que en lugar de estar en clases, lo cual les hubiera conferido créditos, carne, solamente eso, las otras horas no eran contabilizadas. Entonces, para solucionarlo, lo que hicieron fue crear un nuevo sistema de créditos, que es este, Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos. Acá, lo que se hace es tratar de homologar las actividades curriculares en donde había, como digo, asignaturas o no asignaturas, vuelvo a decir, trabajo independiente, trabajo de investigación, etcétera, etcétera, y hacerlas equivalentes a créditos. ¿Cuál era el criterio del sistema europeo? Contabilizar todas las horas que un estudiante necesita dedicar para aprobar una materia determinada, incluso para preparar el examen en esa materia. Quiere decir que las horas de estudio independiente, de investigación, de biblioteca, todo eso se contabilizan en créditos. Esos son los créditos STS, Sistema Europeo de Transferencia de Créditos. Así que cuando hay currículo por créditos, la administración es por asignatura, por ciclo, trayecto de formación, en donde también muchas veces se considera que, habiendo aprobado una asignatura tiene ciertos créditos, habiendo aprobado un ciclo completo, por ejemplo, puede también tener créditos, o un trayecto de formación, como algunos de ustedes conocen, me parece ya, porque en la Argentina hay una experiencia con esto, en donde también se acredita el trayecto completo. Quiere decir que el currículo por créditos es una forma que existe para los currículos abiertos y que incluso para los currículos cerrados
también podría haber otras maneras de administración. No estrictamente por créditos, pero sí por grupos de materias, por ciclos, por trayectos. Bien, esto lo iremos viendo también a más detalle. Y entonces, digo, hay un currículo que es por asignaturas. Vamos a ver qué es una asignatura. Es la secuencia organizada de contenidos seleccionados de una o más de una disciplina, para ser enseñada en un ciclo lectivo cuya duración está establecida en el diseño curricular. A ver, nosotros habíamos dicho que el currículo venía a reemplazar como concepto al concepto de plan de estudios. El plan de estudios se sigue, sabemos que es el currículo prescripto, está escrito, etcétera, etcétera, y muchas veces en la forma de una resolución del Consejo Superior de la Universidad. Y está compuesto muchas veces por asignaturas. A veces solo por asignaturas, a veces hay algunas otras experiencias de aprendizaje que se valorizan también. La asignatura, secuencia organizada acá de contenido. Secuencia es lo que vamos presentando a lo largo de un periodo lectivo, contenidos seleccionados de una o más de una disciplina. Por ejemplo, ya que hace un momento dije contenidos seleccionados de una o más de una disciplina, yo puedo tener química inorgánica 1, química inorgánica 2, ahí tengo 2 asignaturas de una disciplina, pero también puedo tener química orgánica 1, química orgánica 2, en cuyo caso tendría 4 asignaturas de una misma disciplina, que en este caso es química, y de esa manera nosotros podemos ir diferenciando secuencias de contenidos seleccionados en una misma disciplina, o a veces en más de una. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un seminario de educación, a ver, digamos, un seminario de desarrollo regional. Ese es un caso en donde tengo necesariamente que recurrir a un conjunto de disciplinas. O de educación ciudadana, como ha habido ese tipo de materia, necesariamente también yo tengo instrucción cívica, en donde tengo derecho constitucional, pero también tengo ciencia política, es decir, que se van agregando algunas otras disciplinas a esos contenidos que se van seleccionando. Eso es una asignatura. Ejemplos de asignaturas, bueno, hay muchísimos. Tomo algunos cualesquiera. Análisis matemático 1, y tengo 2, 3. Biología celular, hay otras biologías. Historia del deporte, bueno, puede ser que en la formación en la educación física haya una materia que es la historia del deporte, o que sea la historia del deporte 1 o 2, 3, de un deporte determinado. La fitología también es una disciplina, es una asignatura. La literatura española contemporánea, psicología, escuela inglesa o escuela francesa, serían 2 asignaturas diferentes de la psicología. Seminario de desarrollo local, clínica legal. La clínica legal es una asignatura en la medida en que implica una práctica profesional que se hace en el curso de la formación inicial profesional en una escuela de derecho, por ejemplo, en donde se atienden casos, los casos que tiene gente interesada en recibir algún tipo de ayuda para solucionarlos. Eso también es una asignatura. Currículo por aquí. ¿Sí? Disculpe, le hago una consulta. En este caso estaríamos hablando de el formato curricular por asignatura, o también va para la idea de administración por asignatura, porque ahí anteriormente yo he visto también en la plantilla que la administración podía ser por asignaturas, por ciclos. ¿Cuál sería? Formato por asignaturas, y la administración va a depender de que si yo estoy administrando reconociendo el valor de cada una de esas asignaturas, está bien, tengo administración por asignaturas. Y en el caso, perdón, sí. Y el concepto de formato curricular, ¿formato remite a la idea de estructura que define toda una propuesta? En la medida en que yo vaya mostrando distintos formatos, te vas a dar cuenta, son estructuras diferentes, sí. Sí. Gracias. Bien. Entonces digo, en el currículo por asignatura,
yo cuando defino una asignatura tengo que decir todo esto. Por ejemplo, qué nombre tiene, qué fundamentación le estoy poniendo, por qué está en el currículo, qué aporta el perfil del graduado, objetivos generales y específicos, si es obligatoria o optativa, cuál es su duración total, puede ser en meses, semanas, horas, eso es una elección de quienes administran el currículum. Número de horas teóricas, número de horas prácticas, valor en créditos si correspondiera, si hay un sistema de créditos, cuatrimestre de dictado, si es que esto está fijado, no se dictan los 2 cuatrimestres, por ejemplo, hay que poner cuál es el cuatrimestre. Relación con otras asignaturas cursadas o a cursar. Cuando nosotros decimos asignaturas correlativas, nos estamos refiriendo a eso, pero cuando decimos que son correlativas, estamos diciendo que esa relación con otras asignaturas es tan fuerte que no es algo que nosotros sencillamente afirmamos, sino que consideramos que esa secuencia implica que hay una asignatura que se debe cursar necesariamente antes o que se debe aprobar antes que otra. Entonces, el carácter que tiene disciplinar, la asignatura, o multi o interdisciplinar, si tiene algún componente de investigación, si tiene algún componente de extensión, esto habría que decirlo, programación sintética de contenidos cognitivos y no cognitivos dividida en unidades, ¿no?, del programa, la evaluación de los aprendizajes y el régimen de promoción que se va a utilizar. Esto de evaluación o régimen de promoción puede estar en reglamentos generales de la universidad o de la facultad o de la escuela. Es decir, que puede ser que no sea una elección del profesor. Podría ser que sí. Si es una elección del profesor, necesariamente tiene que estar en el programa de la asignatura. Pero si es el reglamento general, podría ser que refiera simplemente, se aplicará a lo establecido en el reglamento. Lo mismo respecto al régimen de promoción. Orientaciones para los estudiantes son muy importantes. Darles una idea acerca de qué es estudiar esta asignatura, qué se espera que la haga. Recomendaciones para que sepan cómo las decisiones que ellos toman al estudiar son las que hacen que aprenda o no. Entonces, recomendaciones acerca de qué tipo de estudio se espera que haga. Recomendaciones de metodología de la enseñanza para el profesor. Bibliografía sintética, sí, por ejemplo, es el departamento el que hace las recomendaciones, hay que tenerlas en cuenta, y si no, el profesor o para su cátedra puede hacer recomendaciones o puede decidir cuál es la metodología de la enseñanza que va a utilizar, o las estrategias variadas. Y una bibliografía sintética. Y yo digo sintética, aunque no siempre se acepta que sea sintética, porque lo que hay que esperar es que en cada año el profesor, o en cada cuatrimestre el profesor, actualice su bibliografía. Entonces digo, si para el currículum de una asignatura, perdón, de un conjunto de asignaturas, el currículum las menciona y las define, entonces puede ser que esa definición de qué manera se tienen que enseñar y qué bibliografía sintética se espera que haga, tiene sentido que esté incluida dentro del currículum. Entonces, como digo, también puede haber reglamentaciones generales de la universidad y de la facultad, y eso se hace mención en el diseño curricular. Entonces, en un diseño curricular, uno tendría, si todo esto es significativo y no depende de un profesor que se elija de una manera o de otra, todas estas cuestiones tienen que estar presentes en el diseño curricular para cada una de las asignaturas. Vamos a ver entonces ahora otro formato. El formato por disciplinas. Este formato no es por asignaturas. Las asignaturas, recuerden ustedes, que pueden ser contenidos seleccionados de una disciplina o de más de una disciplina. Acá vamos a pensar que el diseño curricular toma las disciplinas como base y para las disciplinas como base va a generar un tipo de enseñanza que vamos a ver ahora cómo surge. Miren ustedes, yo puedo decir que para enseñar matemática o para enseñar física, yo voy a tomar este tipo de formato.
yo voy a ofrecer estas disciplinas, estas asignaturas, perdón, para la disciplina matemática, física, o química, historia, sociología, lo que quiera. Yo voy a ofrecer este tipo de formato. Acá yo tomé uno en particular, puede ser cualquiera. Pero lo que estoy diciendo es que yo, ¿qué asignaturas voy a ofrecer? Primero, la asignatura A, la asignatura B, la asignatura C y la asignatura D. Pero después voy a agregar otras asignaturas que voy a permitir al estudiante que el estudiante también elija, porque acá lo que tengo es la opción para el estudiante. La opción. Yo no le voy a pedir que apruebe todas, que curse y apruebe todas. Yo puedo decir, por ejemplo, en el currículo, que el estudiante deberá aprobar, por ejemplo, estas asignaturas básicas, A, B, C y D. Pero le doy opciones. Y entonces puedo decir que en lugar de A, puede cursar A1. O que tiene que cursar A, pero que tiene que cursar algunas de las asignaturas opcionales que aparecen. ¿Y qué asignaturas opcionales aparecen en este? A1, A más B. Vean ustedes, yo le doy la opción, en lugar de hacer A y B separadas, que curse en una sola asignatura A más B. Puede ser que lo haga con el doble, por ejemplo, de horas de clase, o que no, que se reduzca, que reduzca el tiempo, por ejemplo, que acá tiene un cuatrimestre y acá tiene otro cuatrimestre, y que yo acá le doy A más B en un solo cuatrimestre. En donde puede ser que duplique el número de horas de clase, A más las horas de B, o que sencillamente dé la misma cantidad de horas de clase que en A, solo que ahora va a tener A más B. Un estudiante que se considere capaz de poder aprobar esto, pues adelantará A. Se le puede dar en números de créditos también un reconocimiento a que está haciendo A más B. También le puedo dar, por ejemplo, C, y le puedo dar C2 o D1. Y son opciones que él puede hacer. Yo no puedo generalizar porque depende siempre de cuál es la disciplina. A lo mejor ustedes van a poder, para sus propias disciplinas, generar un sistema como este, en donde lo que tienen son algunas materias que son obligatorias y otras que en cambio son optativas. Y la opcionalidad puede ser por mayor profundización, por mayor dificultad. Por ejemplo, yo podría decir que C es relativamente sencilla, es el mínimo que el estudiante necesariamente tiene que conocer y aprobar, pero que si él opta por hacer C2, se va a enfrentar a contenidos mucho más complejos, problemas más difíciles, etc. Entonces, bueno, lo mismo ocurriría con cualquiera de las otras disciplinas. Acá entonces tengo una disciplina y asignaturas ofrecidas de la disciplina. Algunas pueden ser obligatorias, otras pueden ser optativas. Ustedes me dirán si se entiende. Si no se entiende, díganme por favor. Acá tengo, por ejemplo, para entenderlo mejor. Una disciplina tiene contenidos sustantivos y contenidos sintácticos. Los contenidos sustantivos se refieren a los temas de los cuales se tratan y los contenidos sintácticos de las relaciones que se establecen entre esos temas, como uno, por ejemplo, estoy diciendo acá, A es fundamento de B, porque el entender por qué A es fundamento de B sería para la disciplina un contenido sintáctico. Entonces, acá lo que tengo es que para una disciplina yo tengo que tener cuidado de que el alumno aprenda tanto los contenidos sustantivos como los contenidos sintácticos, que son aquellos que se relacionan con el modo de pensar, de construir el conocimiento y de justificarlo en una disciplina. Como sabemos, lo hemos dicho muchas veces, los contenidos dependen de cómo son enseñados. Quiere decir que si yo quiero que aprenda contenidos sustantivos y sintácticos, y eso es lo que tengo que hacer necesariamente, si no, no puedo decir que aprendo una disciplina. Tengo que ver cómo enseño de manera que aprenda lo sustantivo y lo sintáctico. La disciplina entonces depende del tiempo de enseñanza necesario por disciplina y por asignatura. Yo tengo que mirar, en ese dibujo que hice recién acá, en este, yo tengo que tener en cuenta
cuánto tiempo necesita cada asignatura para poder ser aprendida. ¿Qué tiempo le voy a destinar a la disciplina en su totalidad? ¿Cuántas asignaturas podría llegar a tener? Claro que las asignaturas pueden ser diferentes en duración, por ejemplo. Y entonces de eso voy a tratar de inferir cuál es el tiempo de enseñanza que yo le voy a dar a esa disciplina en mi currículo. En la escuela secundaria esto es fácil de ver. Nosotros vemos, por ejemplo, que el estudiante tiene matemática de primero a cuarto año. En cambio tiene algunas materias de primero a cuarto año cuando, por ejemplo, tiene por lo menos 2 horas de clase en cada uno de esos 4 días por la semana que tiene de clase. En cambio tiene otras disciplinas que tienen 2 horas semanales. Entonces, la decisión acerca de cómo uno va a distribuir el tiempo de enseñanza y de aprendizaje del alumno entre diferentes disciplinas es una decisión fundamental en el diseño de un currículo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a esa disciplina? ¿Considera que esa disciplina es muy importante en la formación de ese profesional, por ejemplo? ¿O considero que, bueno, con que tenga una introducción, por ejemplo, en alguno de los primeros años, en donde va a tener menos horas de clase, 3 horas de clases semanales, o pienso que le tengo que dar muchas horas porque va a tener que hacer trabajo en laboratorio, porque la enseñanza práctica es absolutamente fundamental, etc. Entonces, de esto yo voy a inferir qué número de asignaturas voy a ofrecer y qué tiempo le voy a dar a cada una de esas asignaturas. Acreditarlas por número de asignaturas requeridas o por créditos requeridos. Acá, si yo digo, yo voy a acreditar esta disciplina que habíamos visto, yo tengo que decir cuántos créditos tendría que acumular, o cuántas asignaturas tendría que, o qué asignaturas no puede dejar de hacer, y qué otras en cambio pueden ser optativas, etc. Esto es algo que yo tengo que decir en el currículo si opto por este tipo de formato. Es decir, un formato por disciplina. Primero digo cuáles son las disciplinas. Otro formato puede ser el del currículo con bloques, no es por bloques, sino con bloques. Porque yo en algún lugar puedo colocar un bloque o 2 bloques porque a mí me interesa. Aquí llamo bloque al grupo de asignaturas obligatorias de cursado simultáneo. Yo estoy diciendo, por ejemplo, si digo que este es un bloque, el alumno necesariamente tiene que cursar Matemática 1, Física 1, Química General e Introducción a la Biología, al mismo tiempo. Esto lo que permite es que los profesores puedan relacionar las materias entre sí, puedan planificarlas en conjunto, porque los estudiantes las están cursando en conjunto, simultáneamente. Puedo imaginar otro bloque posterior. Si ya hizo este, podría tener un segundo bloque, Matemática 2, Física 2, Química Inorgánica, en lugar de Química General, y Biología Celular, que sería la continuación, cada una de una asignatura cursada antes. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Les voy a decir, tiene grandes ventajas. Esto a veces se enseña, por ejemplo, en cursos de lengua, en donde se considera que es necesario que el alumno curse varias asignaturas al mismo tiempo, porque los profesores las quieren relacionar entre sí. Ahora, a veces de lengua extranjera, esto es típico del currículo con bloques. Lo que pasa es que hace muy rígido el currículo. El estudiante que tiene que cursar estas 4 materias al mismo tiempo no va a tener aprobado el bloque hasta que tenga las 4 materias. Entonces, no va, si hubiera 2 bloques, bueno, piensen ustedes, para poder pasar del bloque 1 al bloque 2 tiene que tener las 4 materias aprobadas. Por lo tanto, digo, es una exigencia muy fuerte para los estudiantes. Les puede ocurrir que pierdan años porque se encuentran con bloques. Ahora, mi consejo es que el bloque es bueno, es bueno. La verdad es que permite integrar contenidos, planificar en conjunto, que no queden todas las cosas separadas, pero lo que pasa es que no se puede exagerar el número de bloques.
si ustedes llegan a la conclusión de que esto sería bueno para la formación de los estudiantes y para las distintas carreras que se enseñan en la universidad, debe haber unas cuantas que sería una buena solución, no pongan más de 1 o 2 bloques, porque si no les van a crear un problema grande, importante a sus estudiantes. Profe, disculpe una consulta. En el formato por bloque, ¿es una condición necesaria que el cursado sea simultáneo, digamos, o puede ser sucesivo en un mismo año? Necesariamente simultáneo. Por ejemplo, Y claro, porque te planifican porque el profesor, por ejemplo, de matemáticas sabe que puede plantear un problema de física 1, porque esto lo ha convenido antes con el profesor. Bien. Sí, yo pensaba, pero ahí no es lo mismo cuando en algunos trayectos, por ejemplo, se me vino a la cabeza de posgrado, hay un bloque obligatorio que, bueno, cursando eso, luego se pueden hacer o acreditar otros espacios. Bueno, te quiero decir que uno puede darle ventajas a los estudiantes cuando aprueban. Uno les puede dar ventajas. Lo que pasa es que el aprendizaje es mucho más rico, mucho más interesante si se te pudiera trabajar en bloques. Pero al mismo tiempo uno tiene que poner en la balanza que le está creando un problema también a los estudiantes. Entonces, digo, a veces un componente de un bloque o de 2 bloques en un trayecto de formación son importantes, son interesantes. Pero hay que tener cuidado con los estudiantes, no más que eso. No más que eso. Gracias. Bien. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un currículo de carrera mayor como esta, en donde, vean ustedes, primero hay un ciclo de formación general y básica, y luego un ciclo profesional. Entonces, la carrera de ese profesional se divide en 2 partes. Acá tenemos ciclos. Esto es un currículo por ciclos. Entra y tiene una serie de asignaturas de formación general y básica, y luego tiene un ciclo profesional. Acá hay una formación, que es una formación, podríamos decir, académica, abstracta, y acá hay un ciclo profesional en donde acá se va aproximando a la carrera que ha elegido, y acá entonces empieza a ver la práctica de la profesión. Esto es un currículo por ciclos. Veamos. Para poder especificar qué quiere decir ciclos, yo voy a dividir los contenidos curriculares en 3 tipos de contenidos. El contenido de formación general, el contenido de formación básica y el contenido profesional. La formación general la estoy denominando como de criterio absoluto, es la que todos debieran tener. No importa cuál es la profesión que van a seguir, todo estudiante universitario y todo graduado universitario debiera haber recibido esta formación que llamamos ahora general. Pero hay una formación que al mismo tiempo podríamos decir sería general, pero para una familia de carreras. Es relativo a la carrera. Si es una carrera en el campo de la salud, si es una carrera, por ejemplo, en las ingenierías, si es una carrera en un campo de administración, hay ciertas materias que son de conocimientos básicos que todos los estudiantes de las distintas carreras específicas que hay en ese campo necesitan poseer. A lo cual le voy a agregar conocimientos profesionales o técnicos, según lo que entendamos por uno y otro, que son conocimientos propios de una carrera determinada, de una profesión determinada, o de un campo profesional determinado. En ese caso tenemos formación general, formación básica y formación profesional o técnica, tecnológica. No es fácil decir a qué se llama formación general, pero estamos diciendo, la formación general es un criterio absoluto para todos, los conocimientos básicos para la carrera,
o para un conjunto, una familia de carreras puede ser también, o profesionales específicos para la carrera. Bien. Como digo, no es fácil decir cuál es esa formación general. La estructura, el formato clásico del currículo en ciclos es este. Es este. Acá yo lo dibujé como con 3 ciclos, ¿no? Podría tener 2 ciclos, como dije, básico o general básico y profesional. Entonces, acá tengo, por ejemplo, voy a sacar esto, un primer ciclo, un segundo ciclo y un tercer ciclo. El primer ciclo generalmente tiene menor duración y es un conjunto de asignaturas que dan esto que estamos llamando formación general, que esperamos que todos los estudiantes pudieran tener. Tiene que ver con conocimientos de ciencias, conocimiento de humanidades, puede ser de filosofía también, y habilidades. Las habilidades también son de formación general. Y el aprender, por ejemplo, a exponer oralmente, a exponer por escrito, a argumentar, a formular hipótesis, a dar explicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo utilizar, a resolver problemas, a diseñar proyectos en términos generales. A lo que estoy refiriéndome es al conocimiento tanto de contenidos básicos, que pueden ser lo que llamaríamos de cultura general, en donde yo incluiría, por ejemplo, a los que están estudiando ciencias sociales que aprendan algo de ciencias naturales también, o a los que están haciendo humanidades que aprendan ciencias formales y ciencias sociales y naturales. En fin, lo que estoy diciendo es que hay ciertos contenidos, y vamos a preguntarnos por lo que es la cultura, lo que es la cultura necesaria que tiene que tener, por ejemplo, la formación para ser un ciudadano, para todo graduado universitario, es fundamental. Y eso sería formación general. Formación general. Entonces estoy diciendo, cuando yo hablo de formación general, acá, estoy hablando de contenidos de formación que pueden ser temáticos, pueden ser de actitudes, pueden ser de habilidades, pueden ser de valores, A eso voy a llamar formación general. Y espero que la tengan todos los graduados universitarios. En cambio, la formación básica está compuesta por aquellos contenidos y habilidades también que son específicos de una carrera determinada o de una familia de carreras. Dije, las familias de carreras no sé, de la salud, o tecnológicas, o administrativas, etc. Esa formación en ciencias básicas no es exigible para todos. Es exigible para aquellos que necesitan poseer esos conocimientos para poder adquirir los conocimientos profesionales. En ese caso, entonces, yo tengo, vean ustedes, en el currículo por ciclos, suelo tener, por ejemplo, 2 o 3 ciclos. Digo 2 porque puede ser primero y segundo ciclo en conjunto, pero en principio siempre aparece acá la formación general y básica, acá la formación profesional, y de allí el diploma que tiene el alumno. Veamos. Por ejemplo, puedo tener un primer ciclo básico inicial, esto es habitual, como general y básico. El segundo ciclo como básico y un comienzo, una introducción a lo profesional. O puedo tener un tercer ciclo puramente profesional. Esto es un dibujo que es muy frecuente en los currículos universitarios. En ese caso, habría que separar lo que es el propósito propedéutico, que es el propósito de aprender cosas para poder aprender lo que sigue. Propedéutico quiere decir que me da lo necesario para que yo pueda seguir aprendiendo otras cosas. O propósitos terminales, en donde tengo que decir si el ciclo específico es solo propedéutico, también es propedéutico y terminal, porque si es terminal es porque desarrolla competencias profesionales
como para poder trabajar en eso. Es decir, es una persona que se ha diplomado y está en condiciones de trabajar, no solo de seguir estudiando propósito propedéutico, sino también de tener una formación terminal. El primer ciclo o el segundo ciclo, ¿cómo tendrían que ser? ¿Propedéuticos o propedéuticos y terminales? Ven ustedes, yo si hago esta pregunta acá, ahí está este esquema. Alicia, ahí justo, bueno, yo soy Valeria, estoy con la cámara apagada porque anda mal internet. Justo nosotros, yo soy arqueóloga. Ajá. Y nosotros en la Escuela de Arqueología justo tenemos los diseños curriculares así por ciclos. Sí. Tenemos un ciclo básico que es común a la familia de carreras, que son 3 carreras, que es Antropología, Arqueología y Patrimonio Cultural, y luego el segundo ciclo, que le llamamos nosotros ciclo de especialización, que sería de formación profesional. Entonces yo estaba pensando esa pregunta y pensaba en, bueno, cómo están organizados los espacios curriculares de los 2 ciclos. Y en el caso de nuestro, digamos, de la Escuela de Arqueología, creo que el ciclo básico está pensado como propedéutico. Ajá. Incluso, bueno, porque hay algunos espacios curriculares que si bien son interdisciplinarios, luego tienen su correlato en el ciclo de especialización en algunos espacios ya propios de la formación profesional, que si no adquieren esos conocimientos, no podrían cursarlos, digamos, no podrían seguirlos. Y te preguntaba, en el caso de que en un ciclo básico o en un primero o un segundo ciclo fuera propedéutico y terminal, ¿ahí podría otorgar un título intermedio la formación? Eso lo vamos a ver justamente, sí. Para dar un título intermedio, sí. Tiene que tener algún propósito terminal, porque si no sería una certificación, le das una certificación, o, bueno, a veces ahora están usando la palabra diploma, pero yo no sé muy bien a qué se está generalizando el uso de la diplomatura. Pero son certificados, más bien. Pero para llamarlo título tendría que tener un propósito terminal. ¿Sí? Bien. Pero vamos a seguir, Bien. Al principio. Entonces, ¿qué sería? Yo digo, puede ser propedéutico y terminal, ¿no es cierto? Pero ahí entonces tendría que dar un título intermedio al término del primer ciclo, o del primero o el segundo ciclo, ¿no? No sé si ustedes podrían en arqueología. No, yo considero que son, al menos como está estructurado, el ciclo básico es propedéutico, porque sí adquieren habilidades, pero no creo que estén adquiriendo ninguna competencia profesional. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir, porque estos temas son digamos, complicados. Sí. Ahora, el caso típico es el de, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería que están cursando primero y segundo ciclo de materias básicas, de ciencias básicas, y preguntan, ¿y esto para qué sirve? Ya te vas a enterar cuando llegues a tercer año. Es decir, que en esos años de formación básica, el estudiante que ha entrado para seguir una carrera determinada, en realidad está aprendiendo cosas que no sabe bien qué vinculación tienen con su carrera. Esto también es muy, muy común, ¿no? Entonces es uno de los problemas que siempre nos encontramos. Por eso digo, muchas veces hay un primer ciclo, segundo ciclo, o un ciclo básico inicial y segundo ciclo, tercer ciclo, o hasta cuartos ciclos se encuentran en algunas carreras. Veamos entonces. Profesora, una pregunta. Usted hace rato que habló del Espacio Europeo de Educación Superior. Ellos tienen organizado, digamos, los estudios por ciclo, ¿no? El primer ciclo, licenciatura, segundo ciclo, maestría y tercer ciclo, Ya, doctorado. eso que llaman ciclo, sí, tal cual, sí.
¿Y tiene esta misma lógica, digamos, lo piensan desde esta lógica o tiene otra lógica de por qué organizan ellos los estudios así por ciclo? Bueno, ellos en realidad lo han hecho porque es la tradición. Es decir, que esa forma, ese formato es tradicional. En segundo lugar, porque les facilita de alguna manera que el estudiante pase de un lugar a otro, ¿no? Y eso es uno de los temas que más les interesa. Pero en algunos casos también la intención era que la duración fuera recortada. Es decir, que las carreras no duraran 5, 7, 8, 10 años, sino que el estudiante pudiera hacer en menos años. Fue un tema de acortamiento de las carreras, ¿no? Y para eso definieron la duración de los ciclos. Con una aclaración, los españoles dijeron, ellos dirán 4 años, pero nosotros no nos alcanzan, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ese es un tema de cuál es la duración, porque a veces se pone una duración teórica, pero en la realidad los estudiantes no pueden hacerlo, y los ciclos apuntaron a eso, a cortar los ciclos, a cortar el número de años. Pero vuelvo a decir que lo consiguieron en algunos países, en otros no. Y también, para nosotros tenemos que mirar algo, y es el estudiante que ingresa a la universidad viene de una escuela secundaria. Entonces, cuando uno mira muchos de los planes de estudios que aparecen en las universidades en el mundo, no son comparables, porque lo que hay que ver es de dónde viene el estudiante y con qué formación. Ese tema lo vamos a ir planteando, porque depende del formato que se adopte. Entonces, como decía, las estructuras alternativas del último ciclo de grado, ¿hace falta que lo dibuje? No. Puede ser que sea un mismo currículo para todos. Acá. Cuando lo tengo acá. Este tercer ciclo, ¿qué opciones me da? Que sea igual para todos los estudiantes que vienen cursando. O puede ser que sea un currículo con un núcleo obligatorio común y ramificaciones por especialidad, formadas por asignaturas obligatorias. Es decir, que el alumno tiene que elegir una rama, y esa rama, no sé si es el caso de arqueología, Nosotros tenemos en el ciclo de especialización, tenemos unos espacios curriculares como asignaturas, que son obligatorias para todos, y luego tienen espacios electivos, que pueden elegir en base a la orientación. Están sobre todo orientados a la construcción del trabajo final, pero son seminarios, son talleres metodológicos propios o de técnicas propias de algún tipo de material. Bueno, depende de la carrera, pero son electivos y ahí el estudiante tiene cierta libertad. Bueno, no, por eso yo preguntaba, porque no sabía si la opción que ustedes están dando es que tienen una parte común, unos ciclos iniciales comunes, y después tienen que optar por hacer antropología, arqueología o patrimonio. No, ellos ingresan desde primer año a la carrera. Una de ellas. En el ciclo básico común todos cursan las mismas materias, pero ya en el ciclo de especialización, a partir del tercer año, los de arqueología, los de patrimonio y antropología cursan sus materias, pero a su vez dentro de cada una de las carreras tienen espacios curriculares obligatorios y otros electivos. Bien. Bien. Profesora, nosotros acá en Jujuy, en Ciencias de la Educación, tenemos, creo que el modelo que usted plantea, que es que nosotros tenemos un ciclo general y básico de primero y segundo año, un ciclo superior de tercero, cuarto y quinto, y adentro del ciclo superior de tercero y cuarto y quinto tenemos 4 materias optativas que se eligen en función de una orientación. Entonces todos tenemos que elegir una orientación, digamos que son 2, entre la orientación planeamiento de la educación o orientación psicopedagogía institucional. Pero a los fines de la titulación no se ve reflejada esa orientación. El título es profesor en ciencias de la educación, pero la estructura del plan de estudio nos obliga a elegir, digamos, una especialización.
Bueno, entonces acá sería algo parecido a esto. Un núcleo obligatorio común, pero ramas para cada una de esas especialidades. No sé si son electivas, porque vos decías, por ejemplo, hay 4, de las cuales tiene que cursar las 4, o puede cursar 2. No, tiene que cursar las 4 porque son 4 materias optativas obligatorias en el plan de estudio que están puestas justamente con esa finalidad. Que nosotros podemos optar 4, pero de un grupo de materias que se consideran que son de la orientación o planeamiento o psicopedagogía. Bueno. Pero sí o sí hay que acreditar esas 4 materias. Sí, en el caso de arqueología también, ellos tienen que hacer, son obligatorios, pero eligen cuál hacen. Talleres metodológicos, hay una oferta de 4 o 5, ellos escogen uno. Pero sí, tienen que hacer esos talleres, los tienen que hacer, ellos eligen el contenido. Acá tengo un núcleo común obligatorio en materias optativas. Voy a hacer una diferenciación entre optativas y electivas. Hay una costumbre que llamar optativas a las materias que el alumno tiene que tomar sobre la base de un menú dado. Me parece que es el caso de Ciencias de la Educación. Sí, profesora, nosotros tenemos en el plan de estudio un grupo como de 10 o 12 materias, digamos, optativas que pertenecen a cada orientación. Entonces uno elige, sí o sí, tenemos que acreditar 4 y eso nos acredita, digamos, las 4 optativas de la orientación. 4 de esas listas que tenemos, que es una lista cerrada. En cambio, se llaman electivas aquellas que no tienen una lista, donde se dice el alumno cursará 2 materias de otra facultad o de otra carrera. Sí. O en el caso nuestro de la escuela, la oferta de los seminarios, talleres y laboratorios cambia anualmente. No es siempre lo mismo que se dicta. Son electivas. Sí. Si hubiera una lista cerrada, son optativas. Si son abiertas y puede elegirlas libremente, son electivas. ¿Está bien? Bien. Otra, un currículo íntegramente optativo y electivo con créditos. Para el último ciclo, en donde ustedes tienen listados de materias, por ejemplo, para que sean optativas, y dicen lo que el alumno tiene que hacer es aprobar, por ejemplo, el número de asignaturas de esta lista, o puede ser con créditos, donde tiene que reunir créditos. Por ejemplo, tiene que cursar de esta lista 4 materias y tiene que cursar otras 2 a su elección, reuniendo no menos de tal número de créditos. Miren, yo ni siquiera puedo plantear todas las opciones, porque son muchísimas las opciones, pero para que ustedes tengan una idea de opciones que existen y currículos que existen, yo no los estoy inventando. Bien. ¿Se entendió entonces qué es el currículum por ciclos? Sí. Cada ciclo representa una etapa de formación. Bien. Y puede dar incluso, como vamos a ver, un certificado o un diploma, o un título intermedio. Bien. Voy a plantear ahora otro formato. Según este formato, lo he llamado currículo por columnas, porque tiene esta característica. Yo estoy combinando formación general, formación básica y formación profesional. En un formato que está dibujado acá. La formación general empieza al principio, en el primer año, y continúa hasta el final. Porque entendiendo, como dije antes, que es formación en temas que tienen que ver con la cultura general, para el de humanidades, ciencias, por ejemplo, para el de ciencias humanidades, y también habilidades, estrategias cognitivas de orden superior, y también actitudes, valores. Eso se pueden dar a lo largo de toda la carrera. Y se tendrían que dar relacionados con las materias de la carrera, no como una cosa separada.
No necesariamente, por ejemplo, si yo quiero que un estudiante aprenda a resolver problemas, a argumentar, a explicar, a formular hipótesis, a poner a prueba hipótesis, etcétera, etcétera, o metodologías de investigación, eso lo va a hacer con las materias de la carrera, no necesita materias especiales. ¿Entienden? Aprender a explicar. ¿Cómo se explica en la disciplina que está aprendiendo relacionada con la carrera, que es básica para su carrera? Entonces, yo digo, acá tengo una columna. Es una columna que está compuesta por algunas asignaturas que pueden ser propias de la formación general, o también con tiempos destinados a la formación general que provienen de las otras asignaturas que están cursando. Tengo otra columna, que es la formación básica, que tiene esta forma de trapecio porque al principio probablemente ocupe más lugar y luego se vaya recortando más. Porque la formación es formación básica porque me lo muestra en problemas profesionales. Y yo la enseño relacionada con la profesión para la cual se está formando. Una profesión que al principio puede tener 1 o 2 materias, pero que está vinculada con la formación básica. Porque si yo en la formación básica enseño matemática o enseño estadística, supongamos, yo la estoy relacionando con problemas profesionales de la carrera. Entonces no es que diga, en tercer año se van a enterar de para qué sirve esto, sino que yo se lo digo directamente, para qué sirve. Y le planteo problemas profesionales, a lo mejor que están recortados o que son más simples, o que son de la vida real, a veces son complejos, y le muestro qué significa entonces ser profesional en ese campo. Y es algo con lo cual él se vincula en cuanto entra a la universidad. Una vez que, digo, acá el trapecio es a la inversa, ¿no es cierto? Es más pequeño en un comienzo y más grande al final. Pero él va recibiendo siempre formación general, formación básica asociada con la profesión, porque en la medida en que van apareciendo nuevos problemas profesionales, su formación básica puede ser necesariamente algo que en un principio no se podría dar, pero que después tiene que ir avanzando y ir progresando. Entonces, la formación básica se reduce en tiempo probablemente, y la formación profesional crece en tiempo seguramente. ¿Se entendió? Profesor, una pregunta, perdón, una pregunta. Los planes de estudio de la formación docente que organizó el Infod desde el 2000 para los guíes, digamos, ¿tiene más o menos esta estructura por columnas? Aunque no se aproxima mucho. No, hay un ciclo que es un ciclo común a todos los profesorados, independientemente de qué es lo que van a hacer y si va a ser de primaria o de secundaria. Yo creo que más bien es un currículo en ciclos, y no necesariamente pensado así. Porque esto obligaría a empezar la práctica, cosa que a veces se hace ahora en los formatos iniciales, de formación docente inicial, se empieza la formación práctica, en la práctica desde el comienzo. Ahí sí tendría formato por lo proponente. menos en Jujuy, digamos, la formación docente está organizada tanto para inicial, secundaria y superior. La formación general, digamos, es la misma, tiene las mismas materias. Ese es el Infod. ¿Sí? Ese es el Infod. Y luego viene la formación especializada, que es en función del nivel y las disciplinas, digamos. O sea, si es para primaria, si es para inicial y si es para alguna disciplina del secundario. Y la formación de la práctica, que viene de primero a cuarto, pero digamos que viene, que no es mucha, o sea, no es mucha la carga horaria, porque es una materia por año y recién, o sea, termina al revés, no termina, digamos, como usted propone acá, con el trapecio invertido. No. Lo que te quiero decir es que no es exactamente el Infod, es la resolución 24, creo, ¿no? No es el Infod, fue el Consejo... La resolución 24, sí. No, 96. La resolución 24, sí. Que no era del Infod, el Infod la aplicó, nunca propuso siquiera que la cambie.
Para mí está mal para mí hay que revisar ese currículo. Bueno, yo en realidad estoy proponiendo esto. Si yo me tengo que hacer cargo de una propuesta, es esta. ¿Bien? Todas las otras son interesantes, se pueden combinar también. Por ejemplo, este es un caso. Yo digo, entonces no tengo ciclos, y sí podría tener ciclos. A ver. Pero acá tengo un ciclo en donde le he dado hasta acá formación general, formación básica y también formación profesional. Y si yo espero que a partir de este ciclo él reciba, por ejemplo, un diploma que lo habilite para hacer algún tipo de trabajo, entonces tengo que ver qué tipo de formación estoy dando. Porque necesariamente podría no ser solo propedéutica, sino también terminal. Pero yo estoy incluyendo acá formación profesional. Y formación profesional desde el primer ciclo, vinculada con la formación básica que está recibiendo. Y la formación general vinculada con la formación básica y la profesional. Porque acá lo interesante es que se vinculan las tres. Voy a seguir. Acá tengo otra clase de currículo, de formato. El currículo con abanico. Y voy a diferenciar de un canal o con más de un canal. Cuando yo tengo el currículo con abanico de un canal, lo que tengo es esto. A ver. Tengo ramas diferentes y el alumno elige una rama. Y si eligiera, por ejemplo, entra a la universidad y elige una carrera determinada, recibiría el diploma 1, o el diploma 2, o el diploma 3. Acá es un camino en donde desde el principio está destinado a recibir esa clase de diploma. Lo que tengo entonces es que cuando él ingresa, se encuentra con un abanico de carreras, ¿no es cierto? Por eso lo estoy llamando de abanico. Es un abanico de carreras, se le abren esas distintas posibilidades. Pero puede tener también esta forma. A ver, yo no sé si ustedes ven, ¿lo ven? Con más de un canal, es decir, con más de una alternativa. Hay un primer o segundo ciclo común, y luego se abren las carreras. Es lo que vos tenías en arqueología, que es lo que contaste, arqueología, antropología y patrimonio. Y tiene esta figura. O puedo tener la inversa. El alumno comienza una carrera, otro alumno comienza otra, otro alumno comienza otra, y reconociendo que cada uno de ellos ha aprendido algo, a partir de eso que han ido aprendiendo en los primeros años de sus carreras, primeros y segundos ciclos diferentes, ¿no? Acá, de distintas carreras, el alumno está en condiciones de entrar a otra carrera. Tenemos un ejemplo, nosotros, alumnos que empezaron haciendo, por ejemplo, agronomía veterinaria, y por ejemplo medicina, y ingeniería química, y bioquímica. Bueno, reconociendo eso que cada uno de ellos había aprendido en los primeros años de su carrera, no necesita recibirse y puede pasar, por ejemplo, a carreras en alimentos. Entonces, si él viene, por ejemplo, de agronomía y de veterinaria, perdón, de los primeros años nada más, no terminó las carreras, no las terminó, hizo el primero y segundo ciclo de carreras diferentes, reconociendo que viene con una preparación, puede pasar a, por ejemplo, producción de agroalimentos, una licenciatura en producción de agroalimentos. O si no, si viene de la licenciatura en química y de bioquímica, por ejemplo, entonces, o de ingeniería química, puede hacer bromatología y tecnología de los alimentos. Y si viene, ¿entienden lo que estoy diciendo? Es decir, viene de distintas carreras. Lo que nosotros decimos es no necesita hacer toda la carrera. La formación, esa formación básica, general y profesional inicial que ha recibido en sus carreras, le permite entrar a una carrera que es, digamos, temática, en el sentido de que las carreras de alimentos vienen a recoger a los
que han entrado en una formación que estaba definida por carreras diferentes, pero que ahora implican una formación intercarreras, interprofesional. ¿Profe? Yo me perdí un poquito ahí en con relación al formato por ciclo. Ahí en el esquema que yo estoy viendo que dice el que empieza primero y segundo ciclo común y después se puede abrir a otras carreras. ¿Cuál sería con el formato por ciclo? O después de ese ciclo común recibe una titulación. No, ahí no. No. ¿En relación con este? Sí, ¿Con con este? este. Bueno, no. Él hace 2 o 3 primeros años de una carrera. Pensó que iba a hacer esa carrera. Al principio, ahora ya se inscriben directamente en la carrera en alimentos, haciendo este camino, ¿no? Pero en un principio había empezado pensando que iba a hacer la carrera de agronomía, o que iba a hacer la carrera de veterinario. Entonces, hace 2 o 3 años, en principio eran 3 años, y entonces entra a un ciclo superior de formación profesional en donde sigue recibiendo formación básica, sigue recibiendo formación básica y formación general, pero acá, en lugar de estar separadas estas carreras, se juntan. Por eso digo, agronomía y veterinaria reciben una formación, podríamos decir, inicial de los primeros años en agronomía o en veterinaria, y se juntan esos estudiantes para hacer una licenciatura en producción de agroalimentos. ¿Se entendió ahora? Sí, es parecido al formato por ciclo también. Se vincularía al que vimos anteriormente. Puede ser para un formato con ciclo. Sí. Perfecto. Sí. A ver, no sé si estoy hablando con la arqueóloga. No, yo la que preguntaba era Griselda recién. Sobre los ciclos. Porque me pensaba en el formato por ciclo y lo veía por abanicos, y ahí ya no sabía si estaba vinculado al de ciclos o era algo totalmente distinto. No, este es un formato en sí mismo. Es un formato en sí mismo. El formato yo lo llamo con abanico. Pero, por ejemplo, mira, creamos una licenciatura en, no me acuerdo cómo se llamaba, en no sé qué, y bromatología. En tecnología, vamos a suponer que era licenciatura en tecnología de los alimentos. Y entonces ahí podían llegar estudiantes que provenían de la licenciatura en química, de medicina también, de farmacia y bioquímica, pero, por ejemplo, no estaba previsto que los alumnos de nutrición, por ejemplo, de la licenciatura en nutrición, pudieran llegar a este punto, ¿no? Si venían de la licenciatura en química o venían de la licenciatura en bioquímica, por ejemplo, no tenían ningún problema. Pero pidieron las estudiantes y las egresadas de la carrera, digo egresadas porque la mayor parte de mujeres, las licenciadas en nutrición, poder entrar a esta carrera, que era una carrera en ciencia y tecnología de los alimentos, ¿no? Estaba muy vinculada a la de ellas. Pero ahí nos encontramos con un problema, y es que no sabían suficiente química. Tenían muy buena formación, pero la química que sabían no era suficiente. Entonces se les puso acá una cosa intermedia de las materias de química para poder ponerlas en este ciclo. Bien. Una consulta, Alicia. Esta es un diseño curricular así en abanico, en donde ahí mi pregunta es, el estudiante sí o sí tiene que venir de carreras distintas, o está la opción de que se puede insertar viniendo de bromatología o de química, pero a su vez la carrera en sí misma tiene las materias, digamos, o sea, como para que el alumno empiece desde el primer año. Eso es lo que no me está quedando en claro de este. No, tiene que venir de otra carrera. Ah, bien.
sea, entiendo que no es lo mismo, pero sería semejante a los ciclos de complementación curricular, pero sin el requisito de que tiene que tener un título previo, sino de que sí tiene que... No es necesario que tenga... Bien. Fue una manera de flexibilizar muchísimo, es un cambio muy grande el diseño curricular. Sí, pero si tiene aprobado primero y segundo año de tales carreras, puede optar por esa nueva carrera, por ese nuevo diploma. Acá una de las carreras de alimentos es ingeniería en alimentos. Ingeniería en alimentos. Entonces, venían o de ingeniería química o de la licenciatura en química. Son dos facultades diferentes. Pero te voy a decir que cuando creamos esas carreras de alimentos hace unos cuantos años, nos dijeron, hay muchos idóneos sin título que trabajan en la industria de alimentos. Pero nosotros hicimos consultas con las consultoras de selección de personal y con empresarios. Y nos dijeron, hasta acá llegaron los idóneos, de ahora en adelante o tiene título universitario en alimentos o no va a tener trabajo. Entonces, bueno, creamos 3 carreras de alimentos diferentes. Una licenciatura en producción de agroalimentos, la otra licenciatura en ciencia y tecnología de alimentos, y la otra en ingeniería de alimentos. Con estudiantes que venían de carreras que ya estaban cursando. Y se volcaron. Así que bueno, sigo. El currículo con base en problemas, difiere del uso como estrategia de enseñanza, porque se adopta como un formato de estructura curricular. En el currículo que nosotros tenemos carreras acá con base en problemas, sobre todo en medicina, porque la primera carrera con base en problemas fue precisamente medicina, que se creó en una universidad canadiense que se estaba abriendo, la Universidad de McMaster, que queda en el oeste, sudoeste de Canadá, y tiene esta forma. No se enseñan las disciplinas que habitualmente se enseñan en medicina. Hay una secuencia de problemas interdisciplinarios que son auténticos, es decir, de la vida real. Se les presenta a los alumnos 1 o 2 problemas por cuatrimestre. Son problemas reales. Ellos se forman, ya dice, organización de los estudiantes en grupos de aprendizaje. Son grupos relativamente pequeños, con un profesor que es tutor de ese grupo de estudiantes, que no es un especialista en los problemas que van a ser planteados. Es una persona que sabe orientar, acompañar a los estudiantes, que los va a escuchar, que va a entender cuáles son los problemas de aprendizaje que los estudiantes pueden tener, pero que no es una persona que les va a dar clase, no les da clase, es un tutor, un orientador. Y al mismo tiempo, sí hay un grupo de profesores que están especializados en disciplinas, que cuando los estudiantes piden que ellos vayan para darles algún tipo de explicación, porque ellos trataron de resolverlo y solo se ve que no pueden, entonces el tutor llama al profesor especializado que los podría ayudar. Entonces, piensen ustedes, el estudiante ingresa y se encuentra con que forma parte de un grupo que puede ser de 10, 12 estudiantes nomás, y tiene que resolver un problema, que es un problema real, interdisciplinario, es decir, no es que va a ser un problema de, como suele haber en medicina, anatomía, fisiología, o anatomía, histología, biofísica, bioquímica, y después tiene, por ejemplo, fisiología, sino que es un problema real, en donde va a tener que recurrir a buscar conocimientos, que los buscará en la biblioteca, en las revistas, buscando, por ejemplo, entrevistar a alguien que sea especialista en el tema, para poder resolverlo. El trabajo de los estudiantes, con el apoyo del tutor, el tutor más bien se sienta, dicen, y los mira, entonces los estudiantes buscan la información,
para resolver un problema. No es que se aprenden toda la anatomía y después, sino que la anatomía que van a aprender va a depender del problema que se les plantee. Y la bioquímica, la química biológica, que ellos van a tratar de aplicar en ese caso, va a depender de cómo ellos lean el problema, etcétera, etcétera. Entonces, el currículo con formato en problemas es un currículo distinto. Acá tienen ustedes las características básicas de esa clase de currículo. La Organización Mundial de la Salud promovió mucho esta estructura, este formato para la formación en el campo de la salud, y así es como encontramos muchas universidades en el mundo que han desarrollado esa estructura, y además en carreras como por ejemplo enfermería, se encuentran también formatos con estructura con base en problemas, y han aparecido también en administración, en ingeniería, algunas universidades que adoptaron esta forma. Como ven ustedes, no tiene nada que ver con las asignaturas por disciplina, sino que son sustituidas por problemas. Profe, disculpe, ¿este tipo de formato se suele utilizar dentro de un espacio curricular de una carrera o también hay carreras que se estructuran así por problemas? ¿Es posible pensarlo así? No, a ver, yo lo primero que dije, mira, si me voy para atrás, es que una cosa es usarlo como estrategia de enseñanza. Sí, ahí está, por eso consultado. Que lo encuentro. Ahí está, en la planilla que pasó. Acá. Ahí, Sí, ahí. acá. Difiere el uso como estrategia de enseñanza. Se puede usar como cualquier disciplina. Planteas problemas y bueno, se aprende así. Y no lo aprenden estudiando los libros de texto, tienen que resolver los problemas, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, es el formato de la estructura curricular. ¿Eh? Por eso pensaba si es toda una carrera que se estructura así en problemas, o dentro de una carrera se puede incluir en algún espacio de este formato y otros formatos, por ejemplo. Ese formato, si vos lo querés incluir en una asignatura, lo puedes incluir como estrategia de enseñanza. Claro, nosotros justamente enseñamos a utilizarlo como estrategia de enseñanza, pero hay quienes lo han utilizado como formato del currículo. Claro. Para sustituir las asignaturas clásicas. Acá tengo, miren, un currículo de carrera mayor sin o con título intermedio, o carrera corta. Alguna pregunta que justamente se había planteado. Así que veamos. Esta es una carrera mayor. El estudiante entra por acá, sale por acá al final y recibe un diploma. Si se va antes de haberse recibido, no recibe nada, más que un certificado de estudios donde dice qué materias aprobó. Pero puedo tener acá una combinación, en donde también tengo la carrera esta, la misma carrera, ¿eh? Solo que la divido. La divido, por ejemplo, en dos partes. No estoy diciendo nada de la duración, ¿eh? Y entonces, acá, la primera división que hago, esta, acá, me permite al estudiante que llega hasta acá seguir estudiando y recibir el mismo diploma. O al estudiante que prefiere salir en este momento, recibir un título intermedio. Se llama título intermedio porque le da precisamente competencias terminales, ¿eh? Tiene una formación que le permite ejercer algún tipo de trabajo, pero también le permite, es propedéutica, le permite continuar estudiando. Entonces, esto significa que si yo lo dibujo así, el estudiante solamente va a recibir el reconocimiento de la formación que tuvo una vez que termine en la forma de un diploma. Acá tiene una etapa que termina en este lugar, donde puede recibir un título intermedio, pero también seguir estudiando. ¿Bien? Ahora, también puede ser que yo cree una carrera corta,
Y la carrera corta, que también representa la posibilidad de trabajar, porque si fuera solamente propedéutica no sería una carrera. Entonces la carrera corta, que puede durar 1 año y medio, 2 años, y hay en las universidades carreras de ese tipo, es acá, así como yo la dibujé, vamos a ver que puede haber otros dibujos. Acá toma parte de la formación inicial que tiene la carrera mayor, o el título intermedio, y le agrega también, porque es muy difícil que solamente con un pedacito de lo que hay acá pueda hacer una carrera corta. Salvo que sea por columnas, pero aún así también hay que pensarlo con mucho cuidado para que la carrera corta efectivamente sea habilitante para un trabajo, para una ocupación. Entonces, acá yo tengo esta opción, o tengo una opción en donde le voy a dar un título intermedio, pero puede seguir hasta el final, y acá también tengo la opción de una carrera corta en donde le he hecho una parte y puede recibir un diploma de carrera corta. Con una aclaración, esto que él hizo acá como parte de la carrera mayor, le va a ser reconocido. Si después, como vamos a verlo, decide, se fue con un título, un certificado de carrera corta, va a trabajar, pero resuelve que quiere seguir la carrera mayor o el título intermedio. Y entonces vuelve, y eso que él hizo le es reconocido. Esto le es reconocido. Quiero decirles que le es reconocido si no pasaron muchos años. Eso depende mucho de los reglamentos de equivalencia. Si hace 15 años que hizo esta formación, bueno, a lo mejor no corresponde que se le reconozca porque necesita actualizar sus conocimientos. ¿Esto lo se entiende? Sí. Acá lo tengo. Hay un ciclo de formación teórica general y básica. Y luego, para darle un título intermedio, se le da una formación adicional, que podríamos llamarla, por ejemplo, ciclo técnico. Entonces, ingresó, hizo, por ejemplo, 2 años de la carrera mayor, y decide que prefiere tener un título intermedio. Entonces, se le ofrece a los alumnos que quieran hacer esto, se les ofrece un ciclo técnico, que les va a dar esa formación terminal que el ciclo básico en general no le daba. Al que no quiera hacer el ciclo técnico, sigue con el ciclo de formación teórica y profesional superior y se recibe. Se recibe con título de licenciatura, profesional que corresponde. Pero yo acá le estoy dando una opción a los estudiantes que no están en condiciones, por razones sociales, laborales, familiares, económicas, lo que quieran, de seguir estudiando la carrera mayor. Entonces les estoy ofreciendo que se hicieran el principio de la universidad, 2, 3 años en la universidad, con 1 año más le voy a dar un título intermedio. O 2 años más, 1 año más, les doy un título intermedio. Es decir, que le voy a reconocer la formación que recibió y le voy a dar una salida laboral. Acá tengo otra posibilidad semejante, pero vean ustedes cómo. Acá tengo el primer ciclo de formación teórica, general y básica. Pueden ser 2 años, por ejemplo. Y yo les voy a ofrecer ciclos técnicos diferentes, no uno solo, como lo tengo acá, sino que voy a ofrecer distintos ciclos técnicos. Y en ese caso, en lugar de darle un título intermedio solo, acá, perdón, en lugar de darle acá un solo título intermedio, le voy a ofrecer distintos ciclos técnicos y distintos títulos intermedios, con la denominación del ciclo técnico. Ahora, puede ser que en lugar de hacer esta formación intermedia, hizo esta y quiere terminar con el ciclo general, con el ciclo profesional. Es decir, con el título mayor. Bueno,
hizo esto, en lugar de ir a un ciclo técnico y tener un título intermedio, se va al ciclo profesional superior. Y si tiene un título intermedio, bueno, ingresa al ciclo profesional superior y se le reconocerá algo de lo que ha aprendido en este ciclo profesional superior. Entonces, el título de licenciado, acá no se ve bien, pero ahí arriba lo tienen, lo tendría una vez que termina el ciclo profesional superior. Esto en un esfuerzo, porque los estudiantes que hacen parte de la carrera, les sea reconocido. Y siempre tengan abierto, porque esta es la cuestión, siempre tiene que tener abierto la posibilidad de tener el ciclo superior terminado y recibir el diploma. Siempre el diploma de la carrera mayor debiera estar abierta para que los estudiantes que no concluyeron sus estudios, pero que quieren retomarlos y terminar, puedan encontrar que esos estudios que él hizo les son reconocidos. Acá, por ejemplo, tengo esta. Un modelo alternativo de carrera mayor con título intermedio. Vean ustedes. Un título de licenciatura o similar. Yo no voy a dividirlo en ciclos, pero digo, quienes hayan hecho esta parte de la carrera mayor, yo le voy a dar un título intermedio. Si está en condiciones, mientras está ejerciendo, por ejemplo, este trabajo, de seguir estudiando, entonces tendrá que concluir esto que está dibujado con blanco marmolado, para recibir el título de licenciado. Siempre la búsqueda de que se tenga la oportunidad de terminar la carrera. En el mundo, ustedes saben que se encontró que, por ejemplo, en Inglaterra, el 40% de los estudiantes tenía 30 años o más. ¿Por qué? Porque no habían terminado la carrera y entonces volvían para terminarla, porque no habían empezado una carrera y ahora querían continuarla, porque debían algunas materias y entonces querían concluir la carrera por fin. Por eso digo, en el mundo lo que se ha encontrado es que cada vez van variando más las edades de las personas que van a las universidades y que ya no están entre esa franja de 18 y 24 años típica del estudiante llamado estudiante universitario postsecundario, sino que es gente muy variada, de edades muy diferentes. Nosotros a veces vemos en los diarios a alguien de 80 años o más que ha terminado una carrera. Esos son como casos excepcionales. Lo que se ve son personas que son adultos jóvenes, adultos maduros, digamos, que están dispuestos a seguir estudiando. Si la universidad les abre las puertas y si les reconoce, si hicieron parte de una carrera, el poder terminarlo. Entonces, acá el modelo clásico de currículo de carrera corta es, sale de la escuela secundaria, hace un ciclo de formación general básica y técnica y recibe el título. ¿No es cierto? Este es el clásico. Va, por ejemplo, a un terciario no universitario y en 3 años recibe un título de carrera corta. O si no, la propia universidad elige alguna carrera, como por ejemplo, si hablamos de enfermería, la enfermería universitaria en realidad nace así. O, por ejemplo, las instrumentadoras quirúrgicas lo hacían al principio en un año, en una cátedra de la Universidad de Medicina, biología, y tenían un título de carrera corta. Ahora ya se convirtió en una licenciatura. Así que lo que antes hacían algunos porque tenían oportunidad de hacerlo. Bien, circulación entre carrera mayor y carrera corta. Yo lo que quiero decir es que siempre tenemos que garantizarle a la gente que eso que ha estudiado le va a ser reconocido y va a poder seguir estudiando. Escuela secundaria, hace un primer ciclo, parte de ese primer ciclo es de una carrera corta, hace el segundo ciclo, recibe el título de licenciado. O hace el primer ciclo, se va con su carrera corta y luego decide volver. Entonces le reconocí esa parte del primer ciclo que hizo, hace el segundo y va a la licenciatura. Bueno, no sé si está claro. Acá hay un tema de reconocerle a las personas que pueden seguir estudiando. Problemas a resolver. Ya casi es la hora, es la hora. Vamos a ver esto minúsculo y nos despedimos hasta el lunes.
A resolver. Formación para la integración de conocimientos. Que no queden las cosas fragmentadas, sueltas, sin relación. Científicos, técnicos y profesionales, y su aplicación a la resolución de problemas. La formación de competencias para la elaboración de proyectos. La formación flexible que facilite la conformación o el cambio de carrera. Esta cuestión es la que yo estoy continuamente también señalando. El diseño del primer año de estudio, que lo vamos a tratar, y cómo enseñar las ciencias básicas. Así que estos son problemas que el diseño curricular plantea y que es necesario encontrarle algún tipo de solución. Así que la formación de grado, enseñar a aprender de la experiencia, porque el que se recibe, una vez que se gradúa, va a tener que trabajar y va a tener que aprender de la experiencia. Y eso es algo que le tenemos que enseñar mientras es alumno nuestro. ¿Cómo resolver procesos de internacionalización? Y también responder a una pregunta que hoy se está reclamando, que es formar al profesional global. Es decir, nosotros formamos en una carrera de ámbito nacional, pero se está preguntando en el mundo si se podría formar en las universidades un profesional que esté en posibilidad de desempeñarse como profesional en cualquier lugar del mundo. Así que vamos a ver la vez que viene qué pasa con los cambios, porque si queremos hacer un cambio, bueno, qué problemas tenemos para poder cambiar. Así que hay especialistas que se han ocupado precisamente de cómo cambiar los currículos. Y también hay otros especialistas que en lugar de especializarse en cómo hacer las reformas, se han especializado en tratar de averiguar por qué fracasan las reformas de los cambios curriculares. Así que bueno, quedamos acá. Yo los escucho si quieren agregar algo, opinar algo. Ustedes dirán. Yo, perdón, me quedé pensando en la formación curricular por problemas. Me parecía algo muy, muy osado pensarlo desde el primer año de formación, ¿no? En la cuestión de que de dónde van a sacar las herramientas teóricas para poder resolver esos problemas. Sí lo pienso por allí en un segundo ciclo de formación, pero no sé cómo se lo plantean en la carrera de medicina. Bueno, sí, hay carreras de medicina en la Argentina que han optado por ese tipo de diseño. Sí, como que queda mucho para el autodidactismo también, ¿no? Para los procesos de autoformación. Deja mucho a eso, y sobre todo si los tutores no están acompañando desde la formación teórica. Mira, ya te digo, hay muchas universidades en el mundo que optaron por ese tipo de diseño. La Universidad de Harvard, cuando tuvo el problema a resolver y no sabía cuál era el mejor, optó por dedicar algunos años a uno por problemas y a otro tradicional. Comparó los resultados y se quedó con el currículo por problemas. Pero también, yo te digo porque a mí me preocupaba lo mismo que te preocupa a vos, y entonces analicé en qué condiciones entran los estudiantes que ingresan a ese currículo por programa. Y generalmente lo que observé es que vienen de escuelas secundarias con muy buena formación disciplinar. Y que incluso para poder entrar a esas universidades tienen que demostrar que vienen con muy buena formación. Es decir, que tienen notas altas, no se ingresa, son universidades muchas veces muy selectivas, y entonces ingresan los mejores estudiantes. Vienen de escuelas secundarias muy buenas y muy exigentes. Entonces, claro, la formación disciplinar la tienen. A veces tienen que hacer unos años de formación, lo que se llama preparatoria. Y en la preparatoria reciben formación disciplinar. Entonces ingresan a los problemas con buena formación de base.